Señoras y señores, la Corte, por favor todos de pie. Muy buenos días. Se reabre esta audiencia pública sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el caso Gutiérrez y familia con Argentina. Como todos sabemos, el propósito de esta parte de la audiencia pública es escuchar los alegatos orales de las partes y las observaciones finales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin más introducción o preámbulo, doy en consecuencia la palabra a la representación de las presuntas víctimas. Adelante. Señores jueces, este caso se refiere al crimen de Jorge Omar Gutiérrez de un disparo en la nuca el 29 de agosto de 1994. Jorge era un subcomisario ejemplar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que fue asesinado por un agente de la Policía Federal Argentina y por otro que se hacía pasar por federal. Se trata también de un caso de encubrimiento materializado por la Policía Federal con la colaboración de la Policía bonaerense y del sistema de justicia que garantizó la impunidad en estos casi 19 años. Como quedó demostrado en este trámite, el subcomisario estaba investigando, al momento de los hechos, un depósito fiscal inmediatamente vecino a la comisaría donde se desempeñaba y que luego se supo estaba vinculado al caso de corrupción conocido como la aduana paralela, en el que estaban involucrados miembros de la Policía Federal en funciones de seguridad privada, algunos con antecedentes de haber sido parte del terrorismo de Estado, así como poderosos empresarios y funcionarios gubernamentales de alta jerarquía. El asesinato del subcomisario Jorge Omar Gutiérrez es también la expresión de lo que fue la década del 90 en nuestro país. La degradación estatal en favor de los intereses privados y la trama de ilegalidades basadas en negocios espurios como el contrabando y el narcotráfico. En esos años se empezó a dar forma a lo que se definió como las malditas policías, fuerzas de seguridad orientadas al delito y la violencia y a la conformación de un poder judicial cómplice e indolente. El caso es también la lucha y la perseverancia de las víctimas en Argentina. La familia Gutiérrez, compuesta por Nilda, su esposa, sus 3 hijos, Jorge, David y Marilyn, quienes fueron creciendo en la impunidad, y sus 2 hermanos, Nilda y Francisco, no dejaron de luchar en todos estos años para enfrentar a un Estado responsable del crimen del subcomisario y de las maniobras para encubrir la investigación. Lo que se pudo saber del asesinato y de su encubrimiento se logró por el esfuerzo único de esta familia, que ya había conocido hasta la cárcel durante la última dictadura militar y que siempre supo que debía resistir y pelear porque se sepa la verdad. A pesar de las incansables gestiones, después de más de 18 años, el Estado argentino no ha podido brindarles una respuesta judicial que les permita conocer la verdad de lo sucedido, así como identificar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales del crimen, así como a aquellos responsables de haber mantenido la impunidad. Hoy, el único juzgado por estos hechos está absuelto y su cómplice está esperando un juicio que nunca llega. El caso que hoy se somete a su consideración es la expresión paradigmática de las violaciones a los derechos humanos que se cometen para encubrir estas tramas de ilegalidad, en las que hay participación de fuerzas de seguridad y políticas, así como las deficiencias estructurales del sistema de justicia y de los gobiernos para contrarrestar el enquistamiento en el Estado de este tipo de redes. Refleja asimismo la ausencia de resortes institucionales capaces de penetrar estas tramas, que consolidan pactos de impunidad en hechos aberrantes. Todo ello frente a prácticas policiales de encubrimiento que no son excepcionales ni en las fuerzas federales argentinas ni en las de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En pocos casos se puede ver con tanta claridad a la Policía Federal defendiendo una estructura de negocios ilegales al punto de ejecutar a otro policía y a la Policía bonaerense en un pacto de solidaridad criminal.
En palabras de Francisco Gutiérrez, hermano de Jorge, estamos ante una matriz mafiosa que impidió que se haga justicia. Luego de casi 19 años del asesinato del subcomisario, llegamos finalmente a esta audiencia ante la Honorable Corte con un reconocimiento de responsabilidad del Estado por la violación de los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio del señor Jorge Omar Gutiérrez y su grupo familiar. A su vez, en el marco del reciente acuerdo parcial de reparaciones, el Estado reconoció a Nilda Gutiérrez como víctima por su incansable lucha en la búsqueda de justicia por su hermano, junto con la esposa del subcomisario, sus hijos y su otro hermano Francisco, y se comprometió también a realizar varias medidas destinadas a sostener en la memoria al subcomisario. La familia Gutiérrez valora que luego de tantos años de lucha, el Estado finalmente haya reconocido todas las violaciones de derecho involucradas. Pero el caso encierra fundamentalmente la necesidad de que esta Corte genere las condiciones para derribar la impunidad de todos estos años y disponga medidas que garanticen la no repetición. Por ello, en este alegato, nos enfocaremos particularmente en los alcances de la obligación de investigar y en las medidas institucionales que requieren de esta Corte un desarrollo particular. Como explicaremos, los hechos probados en el caso justifican que esta honorable Corte declare que estamos ante una grave violación de derechos humanos seguida de una situación de impunidad, generada por los actos de encubrimiento y los graves vicios que llevaron a la absolución de uno de los autores del crimen, y también a la falta de investigación de los otros autores materiales, de las autorías intelectuales, así como de las irregularidades comprobadas. Esta gravísima afectación a los derechos de las víctimas, causada por la ejecución extrajudicial y la activa búsqueda de su impunidad, encuadra en uno de los supuestos contemplados por la Honorable Corte en su jurisprudencia, particularmente en el precedente Carpio Nicole, por el que los Estados no pueden invocar como eximente de la obligación de investigar y sancionar una sentencia absolutoria surgida de un proceso viciado por graves irregularidades. En este caso, la prueba sobre estas irregularidades es tan evidente que el propio Estado aceptó en el acuerdo parcial de reparaciones que la absolución del autor material del asesinato merecería ser calificada de fraudulenta, por lo que se requirió a la Corte que se pronuncie expresamente sobre este punto y sobre las consecuencias que de ello se derivarían, así como de la inadmisibilidad de las disposiciones de prescripción para la sanción de los demás responsables. Teniendo en cuenta los parámetros fijados por la Honorable Corte en su jurisprudencia, especificaremos 3 cuestiones. En primer lugar, que nos encontramos ante un caso de graves violaciones a los derechos humanos. En segundo lugar, que estamos ante un supuesto de cosa juzgada fraudulenta. Y por último, que dado el juicio de ponderación desarrollado por la Corte en el marco del caso Bamaca Velázquez versus Guatemala, estamos ante una afectación tan significativa de los derechos de las víctimas y ante un caso de tanta trascendencia social que exige una excepcional limitación a la garantía del ne bis in idem, con la consecuencia de habilitar la reapertura de las investigaciones clausuradas, en palabras del tribunal, por el incumplimiento protuberante de los deberes de investigar y sancionar seriamente las violaciones ocurridas. ¿Por qué decimos que estamos ante un caso de graves violaciones a los derechos humanos? A lo largo de su jurisprudencia, la Corte ha construido una categoría de casos a los que ha definido como supuestos de graves violaciones a los derechos humanos. Ellos acarrean consecuencias jurídicas específicas. Se trata de aquellas conductas que por su trascendencia y gravedad exigen extremar el alcance del deber de investigar y sancionar para evitar que vuelvan a ser cometidas, tales como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la tortura. En este sentido, es jurisprudencia constante del Honorable Tribunal que en estos casos resultan inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad. Jorge Omar Gutiérrez fue asesinado de un disparo en la nuca por integrantes de fuerzas de seguridad argentinas. La participación de agentes estatales en el planeamiento y en la ejecución del homicidio es tan clara que el Estado argentino decidió reconocer, entre otras vulneraciones, su responsabilidad por la violación del derecho a la vida del subcomisario. En efecto, respecto a los autores materiales del homicidio, 2 personas que actuaban como agentes policiales fueron acusados y reconocidos por diversos testigos. Alejandro Daniel Santillán, indicado como el autor material del disparo, era miembro de la Policía Federal
y Francisco Severo Mostajo se hacía pasar por policía y ejercía en los trenes las mismas funciones de control y extorsión sobre los vendedores ambulantes que Santillán. A su vez, como precisaremos a continuación, está probado que miembros de la Policía Federal y de la bonaerense desarrollaron con gran activismo todo tipo de maniobras de encubrimiento, respaldadas institucionalmente desde la cúpula de las fuerzas para lograr una continua obstrucción de las investigaciones judiciales. El asesinato del subcomisario Gutiérrez y la cadena de encubrimiento puesta en marcha son por demás emblemáticas. No representa un caso aislado que ha sido meramente mal investigado, sino que, en línea con lo afirmado por el doctor Binder, es la representación de una red ilegal conformada por agentes estatales y dispuesta a ejecutar actos como estos para mantener su estructura de negocios y su impunidad. La ejecución del subcomisario ha sido la válvula de seguridad de un esquema espurio de vinculación entre las fuerzas de seguridad y profundas redes de ilegalidad. La ejecución de un policía honesto que decidió investigar un depósito fiscal fue necesaria para poder perpetuar y resguardar las condiciones de impunidad de la que gozaron todos estos años. En definitiva, estamos ante una ejecución extrajudicial, cometida por policías con apoyo y cobertura institucional contra otro policía dispuesto a investigar redes criminales enquistadas en el Estado, que ha sido condenado a la impunidad desde hace casi 19 años. Es decir, estamos ante una grave violación de derechos humanos que hace imprescindible su investigación y sanción. Afirmado esto, es indispensable analizar ahora las características de la investigación judicial que terminó en la absolución del principal acusado, el policía federal Alejandro Daniel Santillán, para demostrar que estamos ante un supuesto de cosa juzgada fraudulenta. La Corte desarrolló y aplicó este concepto en casos como Carpio Nicole, relacionado con ejecuciones extrajudiciales y atentados a la integridad personal, al comprobar la existencia de graves vicios que determinaron la impunidad. Destacó la combinación, en ese caso, de una obstrucción continua de las investigaciones por parte de agentes del Estado y la falta de diligencia en su desarrollo. Entre las acciones que condujeron a la impunidad, remarcó las constantes amenazas y actos intimidatorios a familiares, testigos y operadores de justicia, la desaparición de pruebas y la desestimación arbitraria de algunas de ellas. Frente a este tipo de situaciones, la Corte entendió que el Estado no puede invocar eximentes a su obligación de investigar y sancionar y encomendó remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen la impunidad, así como utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso. Es entonces claro que el estándar de fraudulencia se asocia a situaciones claramente dirigidas a propiciar la impunidad y, como consecuencia de ello, en algunos casos determinados, habilita a limitar el alcance del principio ne bis in idem. En este sentido, la Corte ha sostenido que si bien este principio es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por lo tanto, no resulta aplicable, entre otros supuestos, cuando, en palabras del tribunal, no existió una intención real de someter al responsable al accionar de la justicia. Frente a casos de graves violaciones en los que no hubo real intención de investigar y sancionar al responsable, existen valores determinantes, como la exigencia de justicia, los derechos de las víctimas y la letra y el espíritu de la Convención, que desplazan la protección del ne bis in idem y habilitan la reapertura de investigaciones fraudulentas. Desde ya, esta parte desea manifestar con total claridad que acuerda con el criterio de la Corte por el que toda restricción al ne bis in idem debe entenderse como sumamente excepcional. Pero entendemos que también es posición de esta Corte que esta garantía habrá de ceder ante situaciones en las que hayan existido acciones deliberadas para consagrar la impunidad. Y lamentablemente, señores jueces, el caso de la ejecución del señor subcomisario Gutiérrez es uno de esos supuestos. Para demostrar que la impunidad no se debió meramente a la falta de diligencia del sistema de justicia, mi colega señalará las múltiples irregularidades que contaminaron la investigación por el asesinato. Muchas gracias. En el caso, según quedó demostrado, existió una activa, deliberada y profusa estrategia para asegurar la impunidad, llevada adelante por miembros de las fuerzas de seguridad implicadas con un fuerte respaldo institucional de sus cúpulas. Además, estas maniobras estuvieron apoyadas en serias y reiteradas irregularidades cometidas por los funcionarios judiciales a cargo de la investigación y por las serias falencias del sistema de justicia provincial en su general,
que no fue capaz de advertir, aún en las instancias máximas, estos graves vicios, lo que llevó a convalidar la impunidad durante todos estos años. En concreto, la investigación estuvo asignada por un fuerte encubrimiento corporativo de la Policía Federal Argentina con el apoyo de la policía bonaerense para garantizar la impunidad. Desde los inicios de la investigación se realizaron acciones positivas para encubrir el homicidio. Estas acciones fueron diseñadas por la defensa institucional de la Policía Federal con la participación directa del principal implicado, Santillán. Tan fuerte fue esa defensa corporativa que mientras Santillán estuvo detenido en una comisaría de la provincia de Buenos Aires, recibía las visitas del jefe de la Policía Federal de aquel momento, Adrián Pelacqui, y de su segundo, Baltasar García. Es evidente que los jefes de policía no visitan cabos detenidos por crímenes de esa envergadura, a no ser que se quiera dar un claro mensaje de respaldo explícito tanto al imputado como al resto de los involucrados. En este sentido, la pericia del doctor Rúa es contundente al detallar las características de este encubrimiento institucional. Santillán fue defendido por el Pleno de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, que hizo uso y abuso de todo tipo de maniobras ilegales. A partir de ellas, primero lograron su sobreseimiento en sede administrativo y con lo allí armado garantizaron su absolución judicial. Con este resultado se pretendió blindar no solo la responsabilidad del autor material del crimen, sino también a la Policía Federal en su conjunto. Recordemos que la Policía Federal custodiaba el depósito fiscal que el subcomisario estaba investigando. Rúa fue muy claro al explicar el modo en que esta defensa corporativa aprovechó su capacidad de direccionar y fraguar el expediente administrativo en el que se investigaba a Santillán para hacer valer esas constancias en sede judicial. Entre muchas otras cuestiones, la pericia es contundente sobre la construcción irregular de testimonios para evitar la identificación de Santillán, por ejemplo, por parte del guarda del tren. Lo determinante fue el hostigamiento, las amenazas y los graves daños a la integridad personal contra los testigos presenciales del hecho para lograr que modifiquen su declaración en favor de Santillán en sede administrativa y judicial. Y esta maniobra permitió a su vez desacreditar el reconocimiento en rueda de personas de Santillán, que era la prueba clave que llevó a su detención. Y también de las amenazas dirigidas contra la mujer de Santillán y su madre, Claudia Acuña, que fueron las que introdujeron el testimonio que dieron la coartada a Santillán. Justamente estas maniobras fueron el núcleo de la garantía de impunidad y la sentencia absolutoria convalidó este armado. Se fundó principalmente en estas tres cuestiones: en la desacreditación del principal testigo Silva, en la desacreditación en consecuencia del reconocimiento en rueda de Santillán y en la coartada armada también por Santillán. Los puntos 10 y 11 de la pericia de Rúa muestran cómo pueden hacerse caer cada uno de estos argumentos. Pero estas acciones de encubrimiento de la Policía Federal fueron coordinadas también con la Policía bonaerense, que tenía a su cargo la investigación del homicidio como auxiliar de la Justicia Provincial. Esto fue afirmado ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, tal como consta en nuestro escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, por uno de los pocos policías bonaerenses que estuvo dispuesto a investigar el asesinato. Nilda del Valle Maldonado relató ayer ante esta corte la reacción del jefe de policía bonaerense en aquel momento, Pedro Klotzik, cuando lo fueron a ver tras el asesinato. En lugar de ponerse a disposición de la familia de un integrante de la fuerza que él mismo dirigía, dio el mensaje opuesto y los dejó librados a su suerte. Existen también testimonios que dan cuenta que a distintos funcionarios de la policía bonaerense que intentaron avanzar en la investigación y fueron descubriendo irregularidades, se los desplazó repentinamente con otras tareas que les impidieron continuar. Pero no se redujeron a interferir directamente en la causa, sino que también armaron operaciones de prensa para desviar la investigación. Por ejemplo, desde ambas fuerzas se hicieron circular versiones falsas sobre las causas de la muerte del subcomisario que negaban toda conexión con sus tareas investigativas. Entonces, como quedó demostrado, podemos afirmar que este entramado da cuenta del fuerte encubrimiento institucional que se desplegó para garantizar impunidad. Pero además estas maniobras implicaron graves amenazas, detenciones ilegales y torturas a testigos, y ninguna investigación sobre esos hechos prosperó. Como lo mencionamos, detuvieron y bajo tortura forzaron la declaración del testigo Silva para cerrar el sumario administrativo y posibilitar su absolución, hecho que la justicia se negó a investigar. A su vez, fue el propio Santillán y su padre los que amenazaron a su expareja y suegra para asegurar la coartada. Luego, esto fue reconocido expresamente en la declaración de Francisca Acuña en la comisión investigadora ante la Cámara de Diputados. Hizo la denuncia judicial por las amenazas, pero esa investigación tampoco prosperó. Y luego de que el juez se declarara incompetente, el expediente casualmente desapareció.
Otra de las burdas maniobras que pretendió incorporar la Policía Federal ante la inminente identificación de Santillán fue la detención ilegal de 2 menores de edad para que bajo tortura se autoinculpen por el homicidio. Los menores declararon posteriormente, acompañados por su madre, que los obligaron a autoincriminarse y este armado policial cayó. Años después, fue asesinado en un hecho tampoco esclarecido el comisario Piazza, quien había sido el primer instructor judicial de la causa por la ejecución de Jorge Gutiérrez, y lo mataron justamente días antes de que tuviera que ir a declarar por el homicidio. Ninguna de las causas judiciales abiertas por estos hechos prosperó, consolidando la situación de impunidad y haciendo permanente el riesgo para otros testigos. Hasta aquí hemos hecho un breve relato de las acciones positivas que sellaron la impunidad. Pero como dijimos, este entramado contó con los problemas estructurales del sistema judicial bonaerense que detalló el doctor Binder en su pericia y que determinaron la imposibilidad de que durante todos estos años las investigaciones lograran desarmar esa matriz mafiosa. En ese sentido, la justicia interviniente llevó adelante una investigación muy deficiente y plagada de irregularidades como para descubrir el móvil del crimen e identificar a todos los involucrados. Se transformó así, con su deliberada inacción, en el garante de la estructura de impunidad. En ningún momento la investigación pareció encararse hacia la red que aparecía atrás del crimen. Tampoco se aseguró la prueba y se omitieron diligencias obvias y fundamentales. No se aseguró la identificación temprana de los testigos presenciales y se retardaron demasiado declaraciones testimoniales que hubieran sido claves. Se demoraron años en identificar al compañero de Santillán, cuyos datos se tenían apenas días posteriores al homicidio. La jueza a cargo de la investigación se resistió expresamente a avanzar contra Mostajo, al punto de poner la causa en riesgo de prescripción, la que fue evitada únicamente por la diligente actuación de los familiares. Se descartó desde un primer momento la posible vinculación del homicidio con algún hecho que el subcomisario estuviera investigando. Esto obstaculizó llegar a posibles pruebas, a pesar de que su familia, desde el día posterior a su muerte, manifestó las preocupaciones que tenía en relación con el depósito lindante a la comisaría. Se demoró más de 9 años en empezar a explorar líneas investigativas respecto de la autoría intelectual del crimen, que luego fueron abandonadas sin explicación alguna. El dictamen pericial realizado por el doctor Chichisola precisó muchas de estas graves fallas que caracterizaron a la investigación judicial que terminó en la impunidad, deficiencias propias de esta investigación particular que expresan los problemas sistémicos del sistema judicial provincial para encarar investigaciones de este tipo, tal como fue precisado por el perito Binder. Pero capítulo aparte merece el momento del juicio oral y la sentencia. En este trámite, las pruebas y los peritos han sido contestes en que existía prueba suficiente como para, por lo menos, condenar a Santillán, el autor material. A pesar de las marcadas irregularidades descriptas, el esfuerzo de la familia y de algunos funcionarios policiales dispuestos a colaborar permitieron dar con elementos de peso contra Santillán. Por ello, el perito Chichisola concluye que es sustancialmente sorpresiva la sentencia dictada por el Tribunal Oral respecto de la absolución de Santillán. Como ya dijimos, la sentencia refleja la actitud de los jueces por convalidar sin más los ejes de la defensa policial, cuando deberían haber sido especialmente diligentes en contrastar esa versión de los hechos con los fuertes elementos de cargo con los que contaban. Por último, la sentencia absolutoria quedó firme por la arbitrariedad con la que se negó a la familia la vía recursiva y ante la falta de apelación del Ministerio Público Fiscal. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y la Corte Suprema de la Nación rechazaron los recursos extraordinarios sin mediar el más mínimo análisis respecto de las irregularidades denunciadas y la trascendencia social e institucional del caso. En definitiva, haciéndonos eco de los dichos de los peritos nombrados y de la restante prueba producida, no queda más que concluir que la acción deliberada de las fuerzas de seguridad para encubrir responsabilidades y garantizar así la impunidad de los autores materiales e intelectuales, combinada con la falta de toda debida diligencia en el accionar del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, permite determinar que nos encontramos ante un caso de cosa juzgada fraudulenta. Con ello resulta imperioso que la Corte ordene al Estado argentino la reapertura de la investigación contra el autor del disparo que diera muerte a Gutiérrez, a pesar de la sentencia absolutoria, y que se avance en las otras investigaciones sin perjuicio del paso del tiempo. Esta conclusión es a su vez respaldada por los términos del juicio de ponderación que esta honorable Corte delineara en decisiones como las recaídas en la instancia de supervisión del caso Bamaca Velázquez. En este precedente, la Corte estableció que frente a eventuales tensiones entre el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y las garantías judiciales del imputado, existe una prevalencia prima facie de los derechos de las víctimas en casos de graves violaciones de derechos humanos y más aún cuando existe un contexto de impunidad.
estableciendo entonces que en estos supuestos la prevalencia de un sobreseimiento por encima de los derechos de las víctimas genera que el proceso continúe con manifiestas violaciones del acceso a la justicia, proyectando la impunidad en el tiempo. Sin perjuicio de ampliar estas consideraciones en los alegatos escritos, a lo largo de esta presentación dimos cuenta de la trascendencia social e institucional del caso. A su vez, el tribunal pudo escuchar de la propia esposa del subcomisario el enorme impacto que su asesinato y todos estos años de impunidad tuvieron para una familia que nunca descansó en su lucha por la justicia, para ellos y para el conjunto de la sociedad argentina. Nilda repitió en su declaración varias veces que casos como el de Jorge Omar no debían repetirse nunca más. Las declaraciones de sus 3 hijos, Jorge, David y Marilyn, y de sus hermanos Francisco y Nilda, incorporadas a este trámite, son igual de enfáticas. Este profundo reclamo por justicia se enfrenta con la necesidad de limitar la garantía del ne bis in idem para un imputado que fue parte activa de las maniobras de encubrimiento para asegurar su impunidad y de una estructura mafiosa enquistada en el Estado. El principio que sustenta esta garantía no puede alcanzar aquellos casos en los que se compruebe que el proceso fue manifiestamente fraudulento en manos, entre otros, del propio imputado. Finalmente, y más allá de que profundizaremos este punto en los alegatos escritos, es esencial dejar planteadas algunas medidas institucionales tendientes a evitar la repetición crónica de este tipo de hechos que complementan y fortalecen aquellas que fueran incluidas en el acuerdo parcial de reparaciones con el Estado, siendo necesario que la propia Corte las ordene. Tal como se desprende del dictamen pericial del doctor Binder, el Estado tiene la obligación de remover las situaciones estructurales que generan condiciones sistémicas que derivan en graves violaciones de derechos humanos, como en el presente caso. Porque si se sostienen estos esquemas, es altamente probable que casos como el de Gutiérrez se vuelvan a repetir. Las medidas de no repetición que solicitamos están dirigidas a que se generen nuevas condiciones que ayuden a prevenir futuras violaciones en relación tanto con las fuerzas de seguridad como con el sistema de justicia. Por un lado, son necesarias acciones que permitan derribar encubrimientos institucionales como el que desplegó la Policía Federal. En este sentido, como fue expresado por el doctor Rúa, es preciso modificar la regulación actual de los sistemas de defensa institucional de las fuerzas de seguridad para evitar que se utilicen en forma espuria, como ocurrió en este caso. A su vez, es fundamental que se fortalezca el control de la autoridad gubernamental en los procesos disciplinarios al interior de las fuerzas policiales a través de la creación de fuertes mecanismos de control internos y externos. En paralelo, como explicó el doctor Binder, es esencial que se pueda avanzar en mecanismos de protección de aquellos funcionarios dispuestos a investigar y que no queden atrapados por las redes que investigan. En cuanto al sistema de justicia, como expresó durante la audiencia del día de ayer y en la pericia, como expresó Binder durante la audiencia del día de ayer y en la pericia del doctor Barberá, es imprescindible que se avance en la implementación de la Policía Judicial de la Provincia de Buenos Aires, pero con un fuerte esquema de transición y acciones de seguimiento del proceso para su puesta en marcha por parte del Estado federal, para que no quede trunca como en las otras experiencias de reforma relatadas. Por último, han quedado claras las dificultades del Ministerio Público Fiscal para enfrentarse a casos con esta complejidad por los actores involucrados. Por ello es importante que esta Corte sea contundente al marcar las deficiencias estructurales evidenciadas en las investigaciones y la falta de control judicial sobre las fuerzas de seguridad y disponga entonces medidas para que los sistemas judiciales aumenten su capacidad de investigación. En este sentido, es necesaria la creación de fiscalías especiales para casos en los que hay involucrados agentes estatales y fuertes intereses económicos, así como medidas de respaldo institucional que den apoyo a aquellos funcionarios dispuestos a investigar. En virtud de lo hasta aquí expresado, la sentencia de esta honorable Corte representa una oportunidad histórica para que se haga por fin justicia por el crimen aún impune de Jorge Omar Gutiérrez, para que se consoliden estándares sobre el deber de investigar, sobre todo cuando hay agentes estatales implicados en los hechos y obstáculos de iure que impiden su sometimiento real a la justicia, y para que se acompañe al Estado argentino en el avance efectivo de reformas institucionales profundas en las principales fuerzas de seguridad del país y en los sistemas judiciales para garantizar que hechos como este no se vuelvan a repetir. Por ello, solicitamos a la Honorable Corte que dicte una sentencia comprensiva en la que se determinen los hechos ocurridos y se precise el alcance de las violaciones reconocidas. Esto sin duda contribuirá a la reparación de las víctimas y a evitar que se repitan hechos similares. A su vez, en línea con el punto 6 del Acuerdo Parcial de Reparaciones,
solicitamos que tenga bien expedirse en general en su sentencia sobre el alcance que a criterio del tribunal habrá de corresponder a las reparaciones en favor de las víctimas, Jorge Omar Gutiérrez, su esposa Nilda, sus 3 hijos Jorge, David y Marilyn, y sus hermanos Nilda y Francisco, las que deben incluir garantía de satisfacción, medidas de no repetición, indemnización por daños materiales e inmateriales, así como las costas y gastos en sede interna e internacional. Finalmente, requerimos a la Honorable Corte que ordene que se remuevan los obstáculos de hecho y de derecho que impiden la reapertura de las actuaciones judiciales contra el autor material del disparo, al mismo tiempo que disponga en su sentencia que las particularidades del caso determinan que tampoco le sean aplicables disposiciones de prescripción que pudieran obstaculizar el avance de las investigaciones judiciales de los demás responsables. La historia de esta familia está marcada por la búsqueda incansable de justicia en estos casi 19 años. Nilda dijo ayer que con Jorge se fue parte de ella y que vive por sus hijos y para que se haga justicia. Pero también dijo que no quiere que haya otra muerte como la de Jorge Gutiérrez. Esta familia peleó durante todos estos años para que entramados mafiosos que conducen a violaciones de derechos humanos, como el homicidio del subcomisario, puedan ser desarticulados en interés de toda la sociedad argentina. Las palabras de Nilda son las que marcan la trascendencia que tendrá la decisión de esta honorable Corte en la familia Gutiérrez, pero también en la vida institucional argentina. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Lipchak y Kletzel por el alegato oral presentado, y le doy la palabra al señor agente del Estado, Javier Salgado, para que haga uso de la palabra y presente el alegato correspondiente. Adelante. Gracias, señor presidente, honorable Corte, buenos días. En primer término, quisiera agradecer en nombre del Estado a esta Corte por la convocatoria a la audiencia pública, a la Comisión Interamericana y a los representantes de las víctimas por la presentación que acabamos de escuchar. Este caso, que ocurrió en 1994, hace ya 19 años, en un contexto político y jurídico diferente al actual, es un caso especialmente sensible para todos los que estamos en esta sala. Desde luego para los familiares de la víctima, pero también para la Comisión y para quienes, representando al Estado, hemos estado comprometidos desde hace muchos años en la búsqueda de una solución amistosa que lamentablemente no se pudo alcanzar. Es por eso, presidente, que quisiera destacar muy especialmente el reconocimiento del Estado argentino a la lucha incansable de la familia de Jorge Omar Gutiérrez, de sus representantes legales, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el doctor Luis Valenga, en ese camino hacia la búsqueda de justicia que hoy golpea las puertas de esta Corte y que nos ha permitido valorar, conocer y reconocer la enorme paciencia, dignidad y fuerza moral que han tenido durante todo este proceso. Señor presidente, el caso de Jorge Omar Gutiérrez es efectivamente, y tal como lo han presentado los peticionarios, un caso paradigmático. Un caso que hace visible cómo se siguen produciendo violaciones a los derechos humanos en las Américas, aún en un contexto regional donde predominan los gobiernos democráticos y respetuosos del Estado de Derecho. Un caso que revela cómo aún hoy persisten entramados residuales donde se refugia la impunidad, aún en estados que, como mi país, han asumido un compromiso ético, jurídico y político con la promoción y con la protección de los derechos humanos, compromiso que proyecta estos valores como pilares fundamentales de una política de Estado que distingue a la Argentina como líder indiscutido en la materia. Y es además, presidente, un caso que, una vez más, da cuenta de la importancia fundamental que tiene el sistema interamericano de protección de derechos humanos en la lucha contra la impunidad. Hoy, el desafío de la región, señor presidente, ya no pasa por el afianzamiento de las instituciones y de la cultura democrática felizmente extendida y consolidada, sino precisamente en cómo implementar estrategias efectivas para luchar contra las violaciones de derechos humanos que se producen en democracia. Y es en este contexto, presidente, que el sistema interamericano es la última esperanza. La última esperanza para la familia de obtener justicia, pero también para el Estado, como bien lo señalaron los peticionarios, de remover los obstáculos que impiden el esclarecimiento definitivo de los hechos, la sanción a los responsables, la reparación a las víctimas y la adopción de medidas de no repetición. Como esta Corte conoce, mi país concibe al sistema interamericano de protección de derechos humanos no como un mero procedimiento contencioso,
sino como un mecanismo de alerta temprana, de mejoramiento institucional que orienta a los estados en materia de diseño de políticas públicas, de corrección de normas o de prácticas incompatibles con los estándares internacionales exigibles. Y en ese hacer, las decisiones de sus órganos, y en particular de este tribunal, en tanto pronunciamientos de observancia obligatoria por todos los estamentos del Estado, y no solamente por el Poder Ejecutivo, se proyectan como una herramienta de fundamental importancia para la remoción de los obstáculos que mencionaba la parte peticionaria, que como en el caso que nos convoca y presentados bajo el ropaje de una pretendida autoridad de cosa juzgada, adquirida en el contexto de procedimientos judiciales cuyo ajuste a las exigencias de la Convención Americana han sido puestos severamente en crisis, tanto por la Comisión en su informe de fondo, como por los representantes en su escrito de argumentos, solicitudes y pruebas, mantienen en la impunidad el homicidio de Jorge Omar Gutiérrez. Presidente, así como el informe 28 del 92 que adoptó la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como así también la sentencia dictada por esta Corte en el caso Barrios Altos, tuvieron un impacto fundamental en el proceso que derivó en la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final en mi país, que impedían el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, el Estado argentino no tiene ninguna duda que la decisión que esta Corte adopte contribuirá de manera decisiva a que el manto de impunidad que cubre este caso desaparezca para siempre, para que los responsables del crimen de Jorge Omar Gutiérrez sean juzgados y debidamente sancionados y para que la familia de la víctima, a pesar de todo, alcance lo que todos anhelamos para este caso. Verdad, justicia, reparación y también, señor presidente, memoria. Y permítaseme enfatizar en esto, presidente, ya que sin memoria no hay justicia, sin memoria no hay reparación, sin memoria solo habrá más impunidad para el pasado, para el presente, pero también para el futuro, ya que sin memoria no habrá prevención efectiva alguna. No nos olvidamos, presidente, del comisario Gutiérrez, no nos olvidamos de sus hijos, de su esposa, de sus hermanos, de su familia, de su lucha incansable por justicia para este caso, y tampoco nos olvidamos de sus asesinos, los materiales, pero también los intelectuales, ni tampoco las conclusiones del informe de fondo de la ilustre comisión que puso de relieve el papel que desempeñaron ciertos sectores de la burocracia judicial, quienes por acción deliberada o por omisión negligente contribuyeron a que este caso permanezca impune. Y es en este contexto, señor presidente, que tal como fue anunciado, las partes llegaron a un acuerdo en materia de reparaciones que especifica con mayor precisión el alcance de la asunción de responsabilidad internacional por parte del Estado argentino en el caso y que contiene peticiones concretas para esta Corte que los representantes y el Estado consideraron pertinente formular, cuyos detalles expondrá con su venia, señor presidente, la señora Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos, la doctora María Eugenia Carbone. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salgado. Tiene la palabra, doctora Carbone. Gracias, señor presidente. Efectivamente, el acuerdo que se firmó entre las partes está enmarcado en una política integral de lucha contra la impunidad impulsada fuertemente en Argentina desde el año 2003. Este acuerdo tiene tres objetivos bien específicos que tienen que ver con llevar luz a las cuestiones todavía no esclarecidas respecto de los hechos del caso, desentrañar los nudos de impunidad todavía existentes y reparar en la medida de lo reparable el sufrimiento de la familia Gutiérrez. En el contexto de este acuerdo, venimos esta representación entonces a respaldar el requerimiento de los peticionarios de un pronunciamiento concreto de esta honorable Corte respecto del carácter fraudulento que debería otorgarse a la autoridad de cosa juzgada conferida a la absolución de uno de los imputados del homicidio de Jorge Omar Gutiérrez, además de que fije posición respecto de las consecuencias jurídicas que derivarían de aquello a la luz de los instrumentos internacionales de los que Argentina es parte. También apoyamos la solicitud de que fije una posición jurídica respecto de la inadmisibilidad de las disposiciones de la prescripción para la investigación y sanción de los responsables materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de Jorge Gutiérrez. Todo esto está fundado en el entendimiento cabal de todas las aristas que tiene este caso y de la política integral de memoria, verdad, justicia y lucha contra la impunidad desplegada en Argentina, no solo respecto de los juicios de lesa humanidad, sino además de todos aquellos casos que se presenten como violatorios de garantías y derechos fundamentales de las personas en nuestro país.
Con esta misma convicción, el Estado Nacional, en virtud de este acuerdo, se comprometió y se compromete a llevar a cabo medidas simbólicas e institucionales tendentes a reparar el sufrimiento de la familia Gutiérrez. Esto es, por ejemplo, el reconocimiento como parte en este proceso de Nilda, la hermana de Jorge Gutiérrez, el acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado Nacional, la ejecución de medidas de conservación y señalización del galpón y la comisaría donde ocurrieron los hechos, además de continuar y profundizar las investigaciones respecto de los responsables de la muerte y el encubrimiento que la rodeó. También, desde el objetivo de la verdad y la justicia, el Estado Nacional se compromete a llevar medidas tendientes a sentar bases institucionales fuertes para que casos como este no se vuelvan a repetir en nuestro país. Así es que se asumió el compromiso de fortalecimiento de la Policía Judicial y del Programa de Protección de Testigos, ambos de la provincia de Buenos Aires y ambos en línea con lo que mencionaba ayer en su pericia el doctor Binder. También está el compromiso de la regulación e implementación de mecanismos de control externo sobre el accionar de los integrantes de las fuerzas de seguridad federales. Es preciso destacar que se trata de esfuerzos conjuntos entre la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, lo que están resumidos en este acuerdo al que se llegó entre las partes. Por último, hacer una mención especial y aún a costa de ser reiterativos, a la familia Gutiérrez y también a sus representantes, quienes en ningún momento abandonaron la posibilidad de que se llegara a esta instancia a través de un diálogo. Este trámite internacional, pero también el trámite judicial interno fueron y están siendo extensos, no han sido lineales, al contrario, hubo muchos obstáculos con los que nos topamos a lo largo de todo este tiempo, y el reconocimiento va porque nunca dejaron de lado la buena fe y la confianza para con este Estado, y de hecho estamos hoy en el marco de este acuerdo sentados sobre esa confianza depositada en el Estado. Por eso el reconocimiento particular. Renovamos una vez más la confianza en esta Corte, reafirmamos la mayor predisposición y buena fe para aceptar el temperamento que adopte respecto de este caso y solicitamos y apoyamos especialmente el requerimiento de los peticionarios respecto de la intervención concreta que se le pide a esta honorable Corte. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora Carbone, doctor Salgado, y a través de ustedes a toda la representación del Estado. Le pregunto a la representación de las presuntas víctimas si quieren añadir algo en ejercicio del derecho de réplica, que lo tienen, aunque la presentación ha sido exhaustiva, tienen la posibilidad de hacer uso de la palabra. No, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, y dúplica no habría a qué duplicar entonces. Muchas gracias por la conclusión de los dos alegatos y la convergencia expresada sobre asuntos fundamentales de hecho y de derecho. Le doy la palabra a la señora representante de la Comisión Interamericana, doctora Silvia Serrano, para que presente sus observaciones finales. Adelante. Gracias, presidente. Honorable Corte, en el presente caso existe un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado y un acuerdo parcial de reparaciones entre las partes. Ambos son reconocidos y valorados altamente por la Comisión como contribuciones muy positivas al trámite interamericano. La Comisión recapitula muy brevemente su entendimiento sobre estos actos procesales a la luz de lo escuchado en esta audiencia. Sobre el reconocimiento de responsabilidad, en términos de alcance, abarcó la totalidad de las conclusiones de hecho y de derecho del informe y mantuvo la controversia sobre la calidad de víctima de una persona y algunos aspectos de las reparaciones. Sobre el acuerdo parcial de reparaciones, este incorpora, a su vez, actos de distinta naturaleza. Se amplió el allanamiento estatal en el sentido de reconocer a la hermana de Jorge Omar Gutiérrez como víctima. Se acordaron algunas de las medidas de no repetición y de satisfacción aplicables al caso, sin perjuicio de las complementarias que pudiera dictar la Corte. Se efectuó una solicitud conjunta y específica a la Honorable Corte para que se pronuncie sobre las indemnizaciones por daño material e inmaterial y la reparación relativa a la obtención de justicia. Es decir, en el escenario procesal actual, la Comisión entiende que la controversia sobre los hechos, las violaciones, los familiares reconocidos como víctimas y la existencia correlativa de un deber de reparar ha cesado.
Sin perjuicio de ello, y como lo ha venido haciendo la Honorable Corte en la última década, frente a allanamientos estatales, incluso totales, como en el caso Contreras y masacres del Mozote contra El Salvador, y parciales, como en el caso Vélez Restrepo contra Colombia, la Comisión considera necesaria la emisión de una sentencia pormenorizada por 2 razones. La importancia que tiene la sentencia de la Corte para responder a los fines de la justicia interamericana, concretamente el efecto reparador para la familia de Jorge Omar Gutiérrez y el esclarecimiento judicial de las violaciones sucedidas, pero además porque las partes y la Comisión han coincidido en solicitarle a la Corte un pronunciamiento que favorezca la implementación efectiva de las reparaciones. ¿A qué se debe este pronunciamiento o esta solicitud de pronunciamiento en la que hemos coincidido todos en esta audiencia? Es que este caso es un ejemplo de cómo la identificación, determinación fáctica y la calificación jurídica adecuada de los hechos se encuentra inextricablemente relacionada con el alcance de la obligación de investigar y sancionar a los responsables y hacer cesar la impunidad en circunstancias procesales muy particulares en las que se encuentra la investigación a nivel interno. Para contribuir a este pronunciamiento solicitado por las partes y por la Comisión, enumeraré la base fáctica y jurídica que, más allá de la solicitud, hacen procedente ese pronunciamiento y cuál sería el sentido de dicho pronunciamiento en opinión de la Comisión. El primer punto es recapitular cómo se llegó a la situación de impunidad actual. En este caso, como indicaron de manera muy detallada las representantes, se investigó a 2 personas, un policía de apellido Santillán y un expolicía de apellido Mostajo. Ambos fueron vinculados como autores materiales por 2 testigos presenciales del hecho, un vendedor ambulante en el tren y una pasajera. Respecto al señor Santillán, quien de acuerdo a los testigos habría efectuado el disparo, se emitió una absolución el 15 de noviembre de 1996. Respecto al señor Mostajo, aún no existe decisión judicial. ¿Qué ocurrió antes del juicio oral del funcionario policial que resultó absuelto? En este caso, el encubrimiento y el objetivo de desviar la investigación tuvo diversas y múltiples manifestaciones. Primero, el planteamiento de hipótesis por parte de la policía, hipótesis que no respondían lógicamente a los hallazgos iniciales sobre el móvil del crimen. Segundo, los obstáculos por parte de autoridades como la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria de la Policía Federal para dificultar la individualización del agente policial descrito por los 2 testigos presenciales. De suma gravedad, esta misma superintendencia presentó ante la Justicia Federal a 2 adolescentes detenidos por la misma Policía Federal, quienes se autoincriminaron de la muerte del señor Gutiérrez. Posteriormente indicaron que fueron víctimas de tortura. El testigo presencial, vendedor ambulante del tren, recibió amenazas y hostigamientos e incluso tortura que le llevaron a retractarse de su declaración contra el mencionado policía. Esta retractación fue hecha encontrándose privado de libertad y frente a autoridades del Departamento de Investigaciones Administrativas de la Policía Federal Argentina. Incluso la expareja y exsuegra del policía involucrado manifestaron posteriormente haber sido amenazadas con quitarles a su hija y nieta respectivamente si no apoyaban la coartada presentada como defensa. En estas circunstancias es que se da el juicio oral que culmina con la absolución. El tribunal a cargo del juicio no dio una respuesta efectiva a fin de esclarecer oportunamente indicios de encubrimiento. Aún después, cuando la comisión parlamentaria hizo claro la existencia de estos indicios, las autoridades judiciales no dispusieron medidas para revertir un fallo ahora abiertamente fraudulento. Así, el encubrimiento propiciado por la policía fue tolerado por el sistema judicial. Como dijo el perito Binder el día de ayer, las deficiencias y rutinas del propio sistema judicial permitieron que este encubrimiento se consolidara y lograra su fin, la impunidad. ¿Cómo ha venido respondiendo la Honorable Corte a los casos de impunidad? En términos generales, frente a violaciones del derecho a la vida, en todas sus sentencias, hace más de una década y media, la Corte Interamericana ha ordenado investigar y sancionar a los responsables con la debida diligencia y en un plazo razonable. En un grupo importante de casos, la Corte ha venido concretando esta orden en su jurisprudencia y ha ordenado la remoción de obstáculos de iure y de facto. Incluso en algunos casos, la Corte en sus sentencias ha identificado de manera aún más específica cuáles son esos obstáculos de iure y de facto que en el caso concreto han impedido la obtención de justicia y ha establecido de manera clara en su sentencia las pautas necesarias para remover esos obstáculos. Un ejemplo significativo de esta identificación concreta de obstáculos y la
determinación de lineamientos para superarlos es el caso Cepeda Vargas contra Colombia. Esta idea se refuerza aún más con el concepto de control de convencionalidad al que están llamadas las autoridades con funciones judiciales. Este concepto ha sido invocado por la Honorable Corte en más de 20 sentencias desde el 2006 hasta la fecha. El desarrollo de este concepto obedece precisamente a responder al dilema muy especial en que se encuentran las autoridades judiciales a nivel interno, de aplicar la ley por una parte y por otra parte de no comprometer la responsabilidad internacional del Estado en la aplicación de normas incompatibles o mediante interpretaciones que sean incompatibles con la Convención. Y un componente central de este control de convencionalidad es que no solamente debe tomar en cuenta el texto de la Convención Americana, sino también las interpretaciones que al efecto efectúe la Honorable Corte. Es así que un ejercicio realmente adecuado y efectivo del control de convencionalidad parte del supuesto y de la premisa de que el tribunal ofrezca en sus sentencias herramientas concretas para el ejercicio de ese control conforme a los estándares del sistema. ¿Qué lineamientos entonces son relevantes para este caso? Como se ha dicho reiteradamente en la audiencia, en este caso existe, por una parte, una absolución de uno de los presuntos responsables y por otra parte, un transcurso de 19 años desde la comisión del crimen. En este escenario se identifican de manera clara dos posibles obstáculos que podrían truncar la reversión de la situación de impunidad. La figura de prescripción, por una parte, por el paso del tiempo, y la garantía de nevis in idem ante la absolución. En cuanto a la figura de prescripción, la Corte se ha referido a la inaplicabilidad de la figura en dos supuestos principales. Primero, en casos de graves violaciones de derechos humanos, con la consecuencia jurídica de declarar la imprescriptibilidad del acto, y segundo, en los casos en los cuales, aún no siendo graves violaciones de derechos humanos, se dieron acciones clara y deliberadamente dirigidas a obtener la impunidad. La consecuencia en estos casos no es la declaratoria de imprescriptibilidad, sino que el tiempo por el cual esas acciones estuvieron vigentes, el tiempo de prescripción no debería contarse. En el presente caso, ambos supuestos aplicarían. Por una parte, se trata de una ejecución extrajudicial cometida por agentes estatales. Junto con la tortura y desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales han sido entendidas por la Corte como graves violaciones de derechos humanos. Por otra parte, como ya se ejemplificó, las acciones y omisiones estuvieron deliberadamente dirigidas a la impunidad y el encubrimiento, desde graves amenazas hasta las más deplorables como el uso de tortura para lograr la autoincriminación. De esta manera, la Comisión considera que existen suficientes argumentos para que en su sentencia la Corte establezca que la figura de prescripción no puede constituir un obstáculo en la investigación y eventual sanción de quienes resulten responsables. En cuanto a la cosa juzgada y la garantía de nevis in idem, para responder al segundo posible obstáculo que se pudiera presentar. El primer punto es que argumentos basados en la cosa juzgada y el nevis in idem han sido excluidos expresamente por la Corte en un amplísimo número de sentencias como posibles justificaciones para evadir la obligación de investigar graves violaciones de derechos humanos, como ya se dijo, entendiendo las ejecuciones extrajudiciales como tales. Específicamente sobre la cosa juzgada, en una línea de decisiones desde Carpio Nicol, Gutiérrez Solera, Almonacid contra Chile, la Corte se ha referido al concepto de cosa juzgada fraudulenta o aparente. Inclusive en resoluciones de cumplimiento de sentencia, por ejemplo en el caso Ibcher-Bronstein, la Corte ha hecho referencia a este concepto. ¿Por qué es importante citar esta multiplicidad de casos? Porque lo que muestran es que la cosa juzgada fraudulenta o aparente, si no se califica como tal, puede generar la impunidad de una diversidad de violaciones de derechos humanos de distinta naturaleza y en diferentes contextos, aún no siendo generalizados y sistemáticos. Ahora bien, cuando el contenido de esa cosa juzgada fraudulenta o aparente es una absolución propiamente tal, la Corte ha sido aún más precisa en definir pautas de inaplicabilidad de la garantía de nevis in idem, específicamente cuando la actuación del tribunal que conoció el caso obedeció al propósito de sustraer la actuación, al acusado de la responsabilidad, cuando el proceso no fue instruido independiente o imparcialmente, o cuando no hubo intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Al menos la primera y tercera causal de inaplicabilidad del nevis in idem resultan aplicables a la absolución que tuvo lugar en este caso. Además de estas causales de inaplicabilidad de la garantía de nevis in idem, en la resolución de cumplimiento del caso Bamaca Velázquez, como ya se ha indicado en esta audiencia, la Corte planteó el juicio de ponderación como una herramienta para resolver las tensiones entre ciertas garantías procesales y el derecho a la obtención de justicia por los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Por razones de tiempo, la comisión profundizará por escrito en la manera en que operaría dicho juicio de ponderación en el caso concreto, pero dejamos mencionado en este momento que la severidad de la afectación a la familia Gutiérrez por la imposibilidad de obtener justicia ante una absolución obtenida de manera incompatible con la Convención no se encuentra justificada por una aplicación absoluta del ne bis in idem a favor de una persona cuya afectación, en todo caso, podría verse compensada con el estricto respeto al debido proceso tras la reapertura de la investigación, pero en el marco de un proceso que no carezca de legitimidad a la luz de principios fundamentales. En conclusión, la Comisión reitera que el reconocimiento de responsabilidad estatal es altamente valorado, porque no solamente propone a la Honorable Corte una mirada hacia el pasado de las violaciones ya consolidadas, sino una mirada hacia el futuro. Cómo lograr que no continúe la violación a la denegación de justicia que se continúa consolidando hasta la fecha. La Comisión está convencida de que de manera consistente con este reconocimiento de responsabilidad y siguiendo los lineamientos que dicte la Honorable Corte, las autoridades argentinas no escatimarán esfuerzos para la pretensión principal de la señora Nilda Maldonado de Gutiérrez y su familia, descrita ayer en una palabra: justicia. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora Serrano, y con esto han concluido la presentación de los alegatos y observaciones orales por las partes y la comisión. Y le pregunto en consecuencia a los señores jueces si quieren formular alguna interrogante. Juez Ferrer Macreo. Muchas gracias. Juez Sierra Porto. Juez Roberto Caldas. Juez Biogrossi. Adelante. Gracias, presidente. Son básicamente algunas informaciones para poder comprender cabalmente el acuerdo sobre reparaciones suscrito por el Estado y los representantes de las víctimas. Mi primera inquietud dice relación con lo que alegaron los representantes en el ESAP respecto a la supuesta relación entre la muerte del señor Gutiérrez y la investigación que se estaba desarrollando sobre el caso de la aduana paralela. Y ahí se hacía mención al informe realizado por la Comisión Especial Investigadora de la probable comisión de hechos ilícitos perpetrados o producidos en la Administración Nacional de Aduanas de la Cámara de Diputados de la Nación. A los representantes le pediríamos, en consecuencia, copia de ese informe que no tenemos. Eso es lo primero. Lo segundo dice relación más directamente con el acuerdo suscrito, y en ese sentido nos gustaría que se pronunciaran tanto los representantes como el Estado. En el punto 5E se señala que el Estado Nacional, en el punto 5E, sí, el Estado Nacional se compromete a llevar adelante, junto con las autoridades de la provincia de Buenos Aires, una estrategia de participación en el procedimiento judicial seguido contra Francisco Severo Mostajo, así como en las investigaciones judiciales a los responsables del encubrimiento del asesinato de Jorge Omar Gutiérrez. Para ver si estamos todos, entendemos lo mismo. ¿Qué se entiende por estrategia de participación? Nos gustaría que el Estado, y esto nos gustaría que se hiciese por escrito, en los alegatos de escrito. O sea, no pido que se diga ahora porque lo queremos tener por escrito para nuestros debates. Lo mismo respecto a lo que se señala en el punto 5F del acuerdo en cuestión. El Estado Nacional y la provincia de Buenos Aires se comprometen a la plena implementación de la Policía Judicial Provincial, incluyendo la constitución de la Comisión de Seguimiento para su efectiva ejecución en la legislatura bonaerense. A su vez, se compromete al establecimiento de un sistema efectivo de protección de víctimas y testigos. Dos preguntas. ¿Qué se entiende por plena implementación de la justicia provincial, de la Policía Judicial Provincial? ¿Y qué se entiende por sistema efectivo de protección de víctimas y testigos? Tercero, el punto 5G, que dice el Estado Nacional, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, se compromete a avanzar en la regulación e implementación de mecanismos de control externo sobre el accionar de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad federales y a avanzar
en las acciones administrativas y sumariales pendientes sobre el personal de la Policía Federal Argentina a su cargo que hayan participado en el crimen, lo hayan encubierto o hayan entorpecido la investigación. Dos cuestiones surgen aquí. Primero, el empleo del término avanzar. ¿Implica una obligación de comportamiento o hay algo de resultado? Porque se puede avanzar 5 centímetros, 10 centímetros, para decirlo en términos corrientes. Esa es la primera cuestión, pero la segunda es, ¿qué se entiende por control externo específicamente? Y si pudieran también referirse a cuál es el alcance a la referencia a nivel provincial que se hace. ¿Se reduce a esa provincia o es válido para el resto? Finalmente, es una observación ya un poquito más general y que me interesa en particular, nos interesa en particular, la posición del Estado al respecto. Se le pide a la Corte, en este acuerdo, que se pronuncie sobre la solución, sobre la calificación de fraudulenta de la absolución dada en el juzgado pertinente y que también se refiera a la inadmisibilidad de la prescripción. Todo esto referido a este caso. Pero esto es un acuerdo firmado por las víctimas, los representantes de las víctimas y el Estado. Nos gustaría que nos dijera sobre todo el Estado, ¿qué opina el Estado que debería decir la Corte sobre este particular? Ya he escuchado más o menos lo que se ha dicho por parte de los representantes, que pueden ampliarlo, pero nos interesaría particularmente saber qué opina el Estado, qué sentido le da el Estado a esto. No lo que debe hacer la Corte, sino que qué él cree que debe decir la Corte, el contenido, lo sustantivo. Una última observación, un comentario. Entendemos por lo que se señala en el punto 6, que en verdad, en que se le dice que se le pide a la Corte que tenga bien expedirse, conforme a lo establecido en el artículo 63, sobre el alcance de las reparaciones a favor de las víctimas, las cuales deben incluir las garantías de satisfacción y medida de no repetición, la indemnización por los daños materiales e inmateriales sobre la base del principio de equidad, así como las costas y gastos incurridos en la sede interna e internacional. La observación es que en verdad está repitiendo aquí la disposición convencional sobre la materia, casi no era necesario decirlo, pero nuestro problema radica en que en la trámite, en el expediente consta que el Estado objetó ciertas medidas de reparación y nos gustaría pues precisar si mantiene, cuáles exactamente las que mantiene y en qué medida las mantiene. Muchas gracias, señor presidente. Todo esto que repito, perdón, presidente, en los alegatos finales escritos, no ahora. Preferimos tenerlo por escrito. Gracias. Muchas gracias, juez Biogrossi. Juez Pérez Pérez. No, señor presidente. Juez Ventura Robles. No, señor presidente. Muchas gracias, colegas. No hay preguntas adicionales por los jueces. Esta audiencia ha sido muy particular, no solamente porque, como es usual en la mayoría de audiencias en la Corte, hay un respeto recíproco importante y gran calidad en todas las intervenciones, pericias y particularmente alegatos, sino por la convergencia que se ha expresado aquí, en donde creo que la Corte ha visto muy vivamente lo que significa que ese acuerdo al que llegaron las partes es sustantivo y tiene que ver con temas esenciales que pueden llevar a que la justicia argentina esclarezca las responsabilidades penales en el caso del homicidio de Jorge Omar Gutiérrez y establezca también en consecuencia las reparaciones pertinentes para las víctimas que le quiera dar la justicia penal argentina. Por eso tiene esta audiencia y lo que la Corte hoy día ha vivido una particular importancia, porque es un compromiso no procesal, sino sustantivo, con valores y con lo que está estipulado en la Convención Americana, las obligaciones que Argentina tiene en esta materia, de manera que yo creo que todos tenemos que felicitarnos por haber sido partícipes de alguna manera de ello y nuestro reconocimiento también a las contribuciones que a este respecto
ha efectuado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La audiencia está por concluir, simplemente me cabe recordar que los alegatos escritos y las observaciones finales escritas deben ser presentadas dentro de una fecha que haya sido estipulada con anterioridad, que es el 24 de junio, y que no es una fecha prorrogable como ustedes ya lo conocen. Nuevamente entonces nuestro reconocimiento a ustedes por la forma en la que han traído esta convergencia entre las partes a este caso y en esta audiencia. Sin más entonces, esta audiencia ha concluido, se levanta la sesión. Buenos días. La Corte se retira, por favor todos de pie.